Hola Capricornio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Capricornio. Tenemos tu primera carta. Tenemos aquí el Caballero de Copas. Bueno, Capricornio, prepárate porque hay algo que se aproxima. Vienen cosas muy fuertes, muy interesantes, muy importantes para ti, Capricornio. Estoy viendo que parece que vienes saliendo, vienes cortando de un bloqueo, Capri. Siento que te has venido esforzando demasiado por conseguir algo y por fin es como que esto ya comienza a suceder, esto comienza a llegar, Capricornio. Es el momento de la recompensa, es el momento del éxito, de la cosecha. Veo también con esta carta, Capri, que algo se aproxima con referente a un viaje. No sé si alguien viene a hacerte una invitación para un viaje, Capricornio, pero estoy viendo que va a ser un viaje largo. Un viaje largo, un viaje muy interesante, porque me habla eh, esta carta me habla de ir hacia otras tierras, pero siento que es un lugar muy lejano, Capri. Puede ser que del otro lado del mundo, así te lo digo. Siento que este viaje va a cambiar o va a transformar tu vida, Capricornio. O es que esto tú ya lo estás planeando o ya te habían hecho como esta invitación, pero aquí yo veo que nuevamente es como que esta persona, si tú estás pensando viajar con alguien, siento que esta persona viene a recordarte o viene a decirte como que es el momento de comprar como esos pasajes de avión, que es el momento como de ir viendo cómo va a ser el itinerario de este viaje, pero es lo que me dice. Realmente yo sí te veo, Capricornio, yo sí te veo haciendo ese traslado, ese viaje que, como te digo, parece que te va a dejar cosas maravillosas. Entonces, vuelvo y te repito, esta carta me habla de que estás entrando en una faceta de tu vida, Capri, donde todas las cosas que antes no podías conseguir, todas las cosas que se te estaban negando en algún momento, a pesar de tu lucha, a pesar de tu esfuerzo, pues ahora comienzan a darse, ahora comienzas a recibir todo estas bendiciones que por supuesto no llega nada más porque sí, Capricornio, me habla sobre todo de la resistencia que tú has tenido que ejercer en ti mismo, Capricornio, para no caer, para no dejarte vencer, porque sí puedo ver con esta carta que has vivido muchas injusticias y que ya es el momento de que la vida te devuelva un poco, Capricornio, de todo lo que tú te mereces. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí un paje de copas. Mira, Capri, justamente esta carta te está diciendo que es el momento de dejar algo atrás, algo que no te satisfacía, aunque aquí también nos puede estar hablando de un cambio, de tu vida, un cambio radical. Hay algo más como en específico, Capricornio. Me dice que a lo mejor tú pudiera ser un trabajo o pudiera ser un lugar o pudiera ser con una persona con la que tú no te sientes contento. Es como que se te ha acabado la felicidad que en algún momento tuviste vaya, con esa persona o con ese lugar, Capricornio, y que de pasar de ser feliz o de estar bien, pasaste a un estado de incomodidad, a un estado de, de incomprensión, pudiera ser también. Siento que no has sido comprendido en ese aspecto. Vaya, lo que te dice la carta es que terminas, o sea, eres tú quien ahora decides avanzar, Capricornio, y créeme que no va a haber nada ni nadie que te pueda impedir alcanzar tus metas, que te pueda impedir alcanzar tus logros. Esta carta me habla que tú vas en busca de algo totalmente diferente a lo que tú estabas viviendo, que puede ser como un nuevo deseo, eh, ¿cómo decirlo? Un nuevo proyecto que ha nacido en tu vida, el cual tú quieres alcanzar, o bien que es el momento también para retomar, Capricornio, lo que en algún pasado se quedó en pausa.
Puede ser que a ti se te haya truncado un sueño, Capricornio. Puede ser que se haya quedado truncado tu carrera, que se haya quedado truncada, no sé, algo a lo que tú le has querido dedicar prácticamente tu vida entera, Capri, y que tuviste que abandonar ese sueño, tal vez por falta de herramientas o por falta de recursos, pero que ahora nuevamente lo retomas. Viene éxito, éxito para ti con eso, Capri. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, Rey de Copas, estabilidad. Yo por lo que veo con esta carta, tres copas, mira, tres copas para ti. Aparte, vamos del más pequeño al más grande, Capricornio. Es una carta que nos habla de, de la realización o la materialización de tus sueños, Capri. Aquí yo te estoy viendo con el rey de espadas, o sea, si bien aquí vamos viendo cómo todo comienza a fluir, cómo comienza a llegar, cómo tú comienzas a tomar el control de tu vida, Capricornio, cómo dices ahora las cosas que están cambiando, ahora yo soy quien comienza a tener el control, yo soy quien nuevamente vuelve como a resurgir. Y aquí yo te veo con este rey estando en una posición ya digamos, de equilibrio, en una posición donde todo lo que, todos tus sueños, todos tus deseos ya, aquí ya se han materializado, Capricornio. Eso es lo que me dice esta carta. Sin embargo, yo veo que tú vas más allá, porque tú tienes muchos planes, Capri. O sea, puede ser que a lo mejor tú tienes un sueño, pero creo que derivado de este sueño han surgido otras inquietudes o han surgido otro tipo de deseos en los cuales tú ahora estás dispuesto o dispuesta a cumplirlos, ¿sabes? Y que vas a ir de logro en logro, que vas a ir de éxito en éxito. Tú ya no vas a ser el mismo Capricornio porque, mira, yo lo que veo aquí, como te decía, al estar en un momento de estancamiento y al tener aquí, vaya, a personajes, me está diciendo también que tú te has decepcionado de alguien y que no es una sola persona, Capricornio. Tú te has decepcionado de un conjunto de personas. Es como que tú fuiste siempre esa parte noble, esa parte que fue pura, que fue sincera, y es como que estas personas se aprovecharon de ti, Capri. Y ahora surge algo que es muy de Capricornio y que tiene que ver con la cuestión de lo material. Es como si tú le hubieras apostado, Capricornio, no sé, por ejemplo, a la familia, al amor, a la amistad, y al ver como que todo ha fallado, ahora dices, bueno, como ya vi que en el amor no conseguí lo que yo quería, como ya vi que con la familia no es lo que yo esperaba, porque veo traiciones de tu propia familia, Capricornio. Yo veo aquí traiciones de tu propia familia. Tu propia familia te ha puesto el pie, tu propia familia te ha hecho daño, Capricornio. Y entonces yo lo que veo aquí es que ahora que comienzas a tener el control, toda tu energía, todo tu enfoque, no estoy diciendo que no te vas a enamorar o que no quieres saber nada del amor, sino simplemente que ahorita estás en un momento donde te quieres enfocar al 100% en ti, en tu crecimiento, pero en este crecimiento tú sabes que me ha involucrado tu desarrollo en lo profesional, en lo económico. O sea, tú necesitas tener una estabilidad, Capricornio, una estabilidad económica para sentirte bien, seamos sinceros. Y yo, bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero específicamente, Capri, hay personas que si no tienen dinero, si no tienen como esa estabilidad, no pasa nada, se sienten tranquilas o vaya, simplemente es como que no les mueve tanto esa parte de lo material, ¿no? Porque también hay personas así. Sin embargo, yo veo que en este momento de tu vida sí. O sea, eh, tú sí estás pensando en el progreso y en el avance. Y esto no tiene nada de malo, porque al final del día, creo que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con toda tu, vaya, lo estás haciendo con toda responsabilidad, estás haciéndolo con tu trabajo, con tu esfuerzo, no le estás quitando nada a nadie, Capricornio, no le estás restando nada a nadie. Entonces, aquí es lo que yo veo con estas cartas, ¿no? Que viene esa estabilidad. Veo mucho crecimiento, mucha abundancia para ti, Capricornio, sobre todo en la parte del dinero, los negocios, el trabajo como tal, se van a estar abriendo grandes puertas para ti. Muchas oportunidades es lo que yo veo. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, la carta de la justicia. Esta carta lo dice todo, porque primero nos marca
La justicia, como te decía, es el momento donde ya te toca, Capricornio, donde ya te toca ser feliz, donde ya te toca disfrutar también más de lo propio, de lo tuyo, de lo que tú trabajaste. Me refiero a que tal vez tú has luchado demasiado, Capri, pero también esa lucha la has compartido. O sea, tú todos los beneficios que tú has obtenido de tu trabajo, de tu esfuerzo, los has compartido, Capricornio. Y desafortunadamente has sido también con personas que no han sido tan merecedoras. Por eso te digo, ahora te concentras más en ti, en tu crecimiento personal, en tu crecimiento económico, que esa es como siento que para ti la parte material, Capricornio, sí es como la base fundamental. También el amor, pero también aquí veo que va saliendo o vas a salir de una racha que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, pero vamos a ir más adelante a ver qué nos dice el tarot. Aquí la carta de la justicia, bueno, pues nos habla de esa parte, pero también esta carta nos está representando, Capricornio, eh, algo que tiene que ver con cuestiones de trámites de documentos, papeles, si hay algo relacionado con una demanda, una denuncia que tú has pospuesto o que no se estaba solucionando o que no había respuesta, bueno, aquí yo veo que algo viene. También es un momento, Capri, si estás pensando tramitar un pasaporte, si estás pensando tramitar una visa, todo lo que tenga que ver, como te digo, con documentos, cuestiones burocráticas, cuestiones legales, para ti va a ser un buen momento, porque todo se lo va a estar resolviendo a tu favor. Vamos a ver tu siguiente carta. Seis de Pentáculos. Capri, yo veo que aquí hay una persona que se siente en deuda contigo. Es una persona que me dice que tú, bueno, es que tú has hecho muchas cosas por muchas personas, Capricornio. Va a ser un poco complicado aquí que tú sepas realmente quién es esta persona, pero no te preocupes porque pronto esta persona reaparece en tu vida. Me dice que es una persona que te está buscando o que está pensando contactarte porque quiere ofrecerte algo como una señal, no de pago, Capricornio. Quiere darte algo como una forma de agradecimiento por una deuda que siente contigo. Es una persona por la cual tú hiciste algo muy importante, Capri, que a lo mejor tú no lo veas de esa manera, porque puede ser que tú digas, bueno, yo he hecho muchas cosas por alguien, pero a lo mejor no sé, posiblemente te venga a tu memoria alguna persona y que tú digas, bueno, pero es que no fue la gran cosa lo que yo hice por él o por ella. Eso crees tú, Capricornio. A veces una sola palabra basta para cambiar la vida de las personas. Una sola palabra. Obviamente depende quién la dice, depende quién la escuche. Entonces, algo que para ti puede ser como que no tiene el mayor significado, la mayor importancia o la mayor grandeza, para esa persona representa todo lo contrario, Capricornio. Lo que tú hiciste por esa persona le cambió la vida. O fue el motivo por el cual esta persona cambió su vida. O sea, de alguna manera tú influiste, o sea, tú fuiste una pieza clave para que esta persona le transformaras la existencia. Entonces, ¿qué me dice? Que vas a tener, vas a tener contacto con esta persona. Más bien esa persona se va a estar contactando contigo, Capricornio, porque quiere darte algo. Y déjame decirte que lo que viene a ofrecerte, no te lo vas a creer, Capricornio. Es más, me atrevo a decirte que te va a dar pena aceptarlo porque tal vez no te sientas merecedor, pero no te sientes merecedor justamente por lo que te acabo de decir, porque a lo mejor lo que tú hiciste o lo que tú diste por esa persona simplemente no es algo relevante. Por eso es que lo que te viene a ofrecer esta persona, mira, para acabar pronto, la grandeza de lo que te va a dar esta persona es la grandeza en la que esa persona le sirvió o tomó lo que tú le diste. Con esa grandeza que esta persona recibió lo que tú le diste, el consejo, la ayuda, lo que haya sido. Así lo vio tan grande, en esa medida va a ser lo que esta persona te viene a entregar. Así es que prepárate, Capricornio, para un regalo, para una sorpresa, pero sobre todo para el reencuentro con esta persona, porque te digo, siento que es alguien que está, en este momento ha estado como muy alejada de tu vida. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí el 9 de espadas. Mira, Capri, yo estoy viendo aquí a un Capricornio que de pronto ha tenido
Siento que has tenido sueños muy recurrentes, Capri, pero han sido sueños, más bien son pesadillas. Yo lo que estoy viendo aquí son pesadillas para Capricornio. Hay muchas cosas aquí de pronto que tú sueñas y tienes un poco de temor o te da un poco de inquietud, Capricornio, porque tú eres una persona que normalmente cuando sueñas algo, esto se hace realidad o de alguna manera sabes que a veces los sueños te están tratando de avisar que algo va a suceder, ¿sabes? Entonces, yo veo aquí en este momento a un Capricornio que está un poco preocupado, que está bastante preocupado, porque has tenido sueños muy recurrentes y sueños en los cuales, pues, no han sido como muy agradables. Entonces, también puede ser que a lo mejor sea un sueño que no te da tanto, no es que te preocupe o que te dé miedo, sino que te genera una cierta inquietud, porque dices, bueno, ¿por qué he estado soñando mucho esta persona? ¿O por qué he estado, eh, por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué estoy soñando esto? Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes que debes de saber. Una, ese sueño como tal no se va a hacer realidad, para empezar. Lo que te está diciendo aquí las cartas es que posiblemente a lo mejor tú estés soñando personas con las que pronto te vas a reencontrar, Capricornio. Esas personas han estado pensando en ti o se han acordado de ti y que pronto tú te vas a encontrar con ellas. O puede ser que esto ya haya sucedido hace algún tiempo, hace algunos días, un par de semanas, que tú te hayas reencontrado con alguien y que te has quedado sorprendido, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que yo soñé a esta persona y de pronto, de un día para otro, aparece nuevamente en mi vida cuando tiene 5 10 años o más que no sé nada de esta persona? Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, nos está diciendo también esta carta que hagas un trabajo de introspección, Capri, porque a lo mejor hay algo ahí que necesitas sanar. Tal vez si tú sueñas algo o sueñas a alguien, tiene que ver con un suceso del pasado, de tu pasado, que ha sido un poco traumático y que al día, o sea, que nunca lo trataste, simplemente decidiste como olvidarlo o tu cerebro lo bloqueó a modo de que tú no sufrieras o no persistieras con este pensamiento recurrente por la situación que viviste. Entonces, no estás sanado. Aquí me dice que hay algo que tienes que sanar y que tienes que sanar también desde el corazón, Capri, porque puede ser que a lo mejor este suceso tiene que ver también con un rencor, a lo mejor, un rencor que tú le tienes hacia alguien por algo, ¿no? Un resentimiento a esa persona que te dañó, a esa persona que te lastimó. No importa si es merecedora o no importa. Lo importante aquí es que esto es una energía que tú tienes y que al final del día es la que está repercutiendo en ti, en tus sueños, porque siento incluso que no descansas, Capricornio. Esta carta me refleja que de pronto también eres alguien que o se duerme muy tarde, Capri, o todo el transcurso de la noche te despiertas. Sí, definitivamente es como lo que yo veo, como que tú te despiertas en el transcurso de la noche o no duermes bien. Pero me dice que es eso, o sea, tienes que sanar algo, Capricornio. Tómalo como te resuene. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos la carta del ermitaño. Bueno, parece que estás saliendo del túnel, Capricornio. Todo lo que era oscuridad ahora comienza a manifestarse en luz. Todo lo que se veía oscuro, Capricornio, ahora comienza a ser iluminado. El ermitaño nos habla de un aprendizaje. Has tenido que pasar por situaciones muy complicadas, pero esto lo has enfrentado tú solo, tú sola, Capricornio. Incluso me dice esta carta que has tenido que llorar en silencio para que otros no se enteren. La verdad es que yo veo a un Capri bastante valiente, pero al final del día nos dice que todo ha valido la pena porque te has reconstruido, Capricornio. Has vuelto de entre las cenizas y que esta vez las cosas van a cambiar porque yo te veo imparable. No sé qué estés pensando hacer, pero me dice que hay un comienzo, hay algo que vas a comenzar y que esta vez las cosas van a cambiar tu futuro. Ese paso que tú vas a dar, Capricornio, va a cambiar el rumbo de tu vida. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Libra, a Aries o Capricornio igual. Veo a Cáncer y al signo de Piscis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 21, el 12, el 2, el 16,
el 24, el 13 y por último el número 6. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra B, letra R, letra D, letra K, letra G, letra M y la letra S. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Capri, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.